Amén. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas que me ven. Tomaremos un tema muy importante que es la ansiedad. Creo que es de vital importancia saber y conocerlo a profundidad. Bíblicamente nos habla la Biblia que es necesario, Jesús dijo que hay que llevar toda nuestra ansiedad sobre de Él. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad es una crisis emocional, mental, que nos puede llevar a un problema difícil. Y como es una crisis, nosotros debemos de percibir cuáles son los síntomas de la depresión para que cuando alguien padeciese esos 5 síntomas, nosotros como personas conocedoras de ellos podamos ayudarle a nuestros seres queridos, porque no todos pasan esos procesos con la misma de la misma forma que los demás. Los 5 síntomas son sensación de tensión interna, es una batalla internamente con él mismo. Segundo punto, reducción de apetito, come poco. El tercer punto es pérdida de peso y el cuarto punto es falta de interés sexual y el quinto punto es dolor de espalda. ¿Qué podemos hacer cuando veamos a una persona de eso? Nosotros como conocedores de la palabra debemos de motivarle primeramente bíblicamente. El consejo debe de ser bíblico, esencial, de alguien que lo ha pasado, pero no le detuvo la ansiedad. Un ejemplo puede ser hoy en día de dos familias pierden un ser querido. Una familia decide desahogarse sus penas, su dolor en el alcohol. Un ejemplo sería el padre, en el alcohol, en los vicios, y no puede superar aquella pérdida, aquel dolor, que llora y lamenta, y eso le evita que avance a seguir luchando a bien de sus otros seres queridos que siguen aún ahí con él o con ella. Entonces la depresión lo lleva a aislarse, a salir de su entorno, a descuidarse. Es un descuido personal. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4, 12, 13, nosotros como cristianos debemos de entender que la palabra del Señor nos dice: alégrense y gócense cuando padezcamos por amor a Cristo, porque los procesos siempre vendrán a nuestra vida, pero de nosotros depende el quedarnos o el tomarlo como una prueba. Cuando lo tomamos como una prueba, podemos ser como la segunda familia que pierde algo, pero no se detiene, sigue luchando. La vida no se acaba, la vida sigue y el futuro nos espera. De nosotros depende el detenernos, el estancarnos o el avanzar. De usted y de mí depende, y esa decisión la tiene que tomar únicamente más que usted. En los momentos más difíciles de nuestra vida, la ansiedad o la depresión nos lleva a querer salir de nuestro entorno, y muchas veces no sabe la persona que está pasando esa situación qué rumbo tomar o qué dirección tomar, no sabe qué quiere. Se encierra en esa dimensión de tal manera que lo podemos ver en el salmista David, que el salmista David decía: quien me diese alas como de paloma, yo volaría, para buscar una solución a aquel problema que está cargando la persona emocionalmente, porque es una lucha mental, emocional. Luchas con pensamientos negativos, opuestos, entonces eso es mental. El salmista David decía: quien me diera alas, yo volaría hasta encontrar la solución a ese problema. Y es de humano reconocer que necesitamos, y es saludable a la vez tener esa iniciativa como el salmista David, salir del entorno, buscar nuevos aires, salir y emprender nuevamente el vuelo para recobrar fuerzas. Y si estás pasando, algún amigo o hermano que me ve a través de esta transmisión, yo te animo que no te quedes, que no te estanques, que la vida sigue, que Dios
te ve como un valiente, te ve como una persona que puedes, porque de antemano la Biblia dice que Él no iba a dar carga que no podamos sobrellevar. Así que no dejes a Dios quedar mal. Si Él puso esa carga en ti, es porque de antemano Él sabía que tú tenías la capacidad, tenías la fuerza, que podías. Entonces sintámonos alegres y gozosos y decirle a Dios, gracias Señor, porque si estoy en este momento difícil, yo creo que con la ayuda de Él saldré adelante. Porque Dios nos ve como un victorioso, Él no te ve como alguien fracasado. Aunque te pegue la ansiedad por alguna pérdida material o una pérdida de algún ser querido, o por una pérdida o por algo que no alcanzaste, Él te ve como alguien que puede. La Biblia lo dice en Josué, que Él nos demanda que seamos valientes, y la Biblia nos dice en el libro de Jueces 6:12, Jehová cuando saludó a Gedeón le dijo, varón valiente y esforzado, esfuérzate y sé valiente, hermano y hermana que me estás viendo. Él no nos ve como nosotros nos ve. Gedeón estaba escondiendo sus alimentos de los enemigos que venían a saquear sus bienes, pero él aún así seguía luchando. Quizás venían los adversarios y le robaban una vez y le volvían a robar en otro año, pero él aún así no se detenía. Entonces yo te animo en el nombre de Cristo Jesús, que avances y que sigas adelante poniendo la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en ese blanco, la adversidad no será más grande que el Cristo a quien tú le sirves, al Cristo que caminó aún en medio de la adversidad, en medio de las olas contrarias. Él caminó en medio de las olas contrarias para decirte a ti y a mí que si Él pudo caminar aún en las olas contrarias, porque muchas veces en la vida la ansiedad nos hace ver que en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. Avanzas 3, 4 pasos y retrocedes.